Bueno, pues queremos o tenemos que decir que nos sentimos tan a gusto acá en Manantial de Dios. Nos sentimos como en nuestra casa, nos sentimos como en nuestra iglesia. Es tan lindo, realmente apenas entramos al auditorio, hubo un impacto en nuestro corazón muy, muy especial porque se siente la presencia de Dios, se siente que Él está agradado. Cuando eso pasa, hay una aprobación de Dios muy evidente. Y en ustedes está eso y como decía el pastor Bernardo, es cierto, son adoradores y se les nota y la alabanza luce bien en ti, como dice la canción. Entonces es un privilegio para mí venir aquí a Manantial de Dios, para nosotros venir a ministrar, a compartir la palabra. Entonces hoy vamos a compartir una porción de la Biblia que yo sé que va a bendecir a muchas personas que están viviendo de pronto un momento como el que el personaje clave de la historia vivió. De pronto tú estás en una situación de riesgo, de pronto te encuentras en una situación apremiante y de pronto la iglesia se convierte en el dulce refugio en nuestra tormenta. Pero hoy Dios quiere que sepas que no solo es la iglesia, sino es Dios mismo. Sus alas te cubren, te protegen hoy. Así que vamos a estar en una historia que tiene como personajes principales el rey Ezequías, el rey Sennacherib y muchos otros. Y esa historia está en Segunda de Reyes 18. Entonces vamos a empezar leyendo. Dice que Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. ¿Cuántos aquí tienen 25 años? Yo estoy a punto de cumplirlos. Imagínense uno a estas alturas de la vida ser rey de todo un país. Eso le pasó a Ezequías. Y dice la Biblia en este versículo que Ezequías recibió un lugar de honor, un lugar de responsabilidad. Así como nosotros, aquí hay padres. ¿Cuántos padres hay acá? Uy, yo sueño con ser padre, algún día seré padre. Pero también líderes en la iglesia, servidores, o de pronto usted acaba de recibir un ascenso en su trabajo, de pronto usted está estrenando puesto y se siente feliz por eso. De pronto usted está experimentando bendición económica, ¿cierto? De pronto usted en su colegio es el personero o el monitor o algo es importante, o el alumno preferido. De pronto en la universidad usted acaba de recibir una tesis laureada. De pronto usted recibe honores al graduarse. De pronto usted es muy inteligente. De pronto usted acaba de ser becado. Usted sabe cómo se sienten esas cosas. Usted sabe cómo se siente uno cuando es promovido, cuando algo bueno pasa en su vida. Así se sentía Ezequías. Todo andaba bien. Y si continuamos leyendo, dice que su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Pero no solo eso, sino que igual que su antepasado David. Eso es una declaración bien fuerte, porque ustedes y yo sabemos que David es el rey ejemplar. Dios dijo acerca de David que él era un hombre conforme a su corazón. Y si dice que Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David, Dios le está dando una categoría alta. Le está diciendo, él hace lo que me agrada a mí, él me conoce. Y dice que él quitó los santuarios paganos y destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente se llamaba Neustán. ¿Recuerda usted que el pueblo de Israel pecó y por eso vino un castigo de parte de Dios, que eran unas serpientes? Y recuerda usted que el Señor dijo, bueno, los voy a sanar de esas serpientes.
Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en una estaca, y cuando el pueblo, alguno del pueblo fuese mordido por cualquier serpiente, con solo mirar esa serpiente de bronce, quedará sano. Y ustedes saben que el símbolo de la medicina es una serpiente que está prendida de una estaca. Y mientras yo leía esto, realmente esto me impactó, porque últimamente he escuchado que hay gente que vive amenazas de enfermedades que están en su mente. Hay personas que viven un estrés tan fuerte que empiezan a somatizar, su cuerpo empieza a deteriorarse, y la verdad es que no existe ninguna enfermedad. Y un común denominador en estas personas es que necesitan un médico. Dicen, me voy a morir, necesito ir a un médico ya. Y van a urgencias y se sienten mal y los examinan. Usted está perfecto. ¿No han escuchado casos así? ¿Ustedes son aquellos? Pues hay una confianza en el médico. ¿Y saben qué? Dios le mandó a Ezequías a quitar esa serpiente porque la gente estaba poniendo su confianza. De hecho, la estaba idolatrando, y de hecho le habían puesto un nombre, es que Neustán. Entonces el Señor mandó a Ezequías a quitar eso. Y yo creo que hoy Dios quiere que usted y yo quitemos a Neustán de nuestro corazón. Quitemos a la medicina del lugar de adoración en nuestra vida. Bendigo a todos los médicos que están acá. Y en nuestra iglesia, gracias al Señor, conocemos algunos médicos excelentes, pero muchos de ellos nos han dicho precisamente eso: nosotros no tenemos la capacidad de sanar, nosotros no somos tan sanadores como la gente cree. Hay momentos donde nosotros como médicos quedamos como, ¿y aquí qué hacemos? ¿Saben por qué? Porque Jehová Rafa es el único que puede sanar. Entonces, eso era una cuñita. Eso era un añadido. Este no es el centro de esta predicación, pero sentía decirlo porque puede que tú estés viviendo algo así. Y este es un momento donde Dios te puede decir: no confíes en tu médico, no confíes en tu medicina prepagada, no confíes en tus pastillas. Tómate las pastillas, pero confía en mí. Entonces dice la Biblia que Ezequías está ocupando un lugar de liderazgo. Y cuando el Señor permite que tú ocupes un lugar de liderazgo, Él espera que tú busques hacer la voluntad de Dios, tanto para ti como para la vida de aquellos a quienes Dios ha puesto a tu cuidado. Y efectivamente la Biblia nos muestra que Ezequías decidió agradar al Señor, porque fue comparado con David. Entonces Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel. Me encanta esa expresión. Por eso es que él pudo derribar esa serpiente, porque él confiaba en Dios. Y no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Y ojo con esto: por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Wow, ¿no? ¿Se ha sentido así? ¿Está usted en un estado de estabilidad y éxito? ¿Ha percibido que está haciendo las cosas bien? ¿La gente a su alrededor se lo está confirmando? Hey, ¿estás haciendo un buen trabajo? Pues imagínense que pasa algo interesante. En un momento de bienestar ocurre algo. Dice la Biblia que él se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Esto fue algo bueno. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Y durante el 4º año del rey Ezequías, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. Tal vez como tú sientes que estás siendo atacado. Y eso fue porque Oseas, el rey de Israel, hizo lo que no le agradaba al Señor y llevó al pueblo por el mal camino.
Aquí vamos a leer bastante. ¿Están listos? No se vayan a aburrir, que la historia es muy buena. 3 años después, durante el 6º reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. ¿What? En este tiempo el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en las colonias de la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, y en las ciudades de los medos. Y ojo con esto, pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés había ordenado que obedecieran. Entonces, digamos que hasta aquí no pasa nada raro. Alguien hace lo malo y alguien empieza a recibir unas consecuencias. Ustedes y yo sabemos que cuando uno decide vivir lejos de Dios, hay consecuencias. Cuando uno le sobreviene un mal y uno sabe exactamente por qué es, pues uno no tiene nada que decir. Usted se lo ganó. ¿Para qué hizo eso? Entonces, pues sí, Israel peca y pues no hay nada que hacer. Pero recuerden que nuestro personaje Ezequías ve cómo los que hacen lo malo van a ser destruidos, y me imagino que piensa, pues ¿quién los manda? O sea, ¿para qué desobedecen al Señor? Pero bueno, gracias a Dios que nosotros aquí en Jerusalén estamos bien. Y aquí viene una parte donde cambia la tonalidad de la canción y dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Pero ¿cómo así? Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, pero si yo estoy buscando al Señor, si busco hacer lo que le agrada a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué me sobreviene una dificultad? Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he actuado mal, si tú te retiras te pagaré cualquier tributo que exijas. ¿Estaría usted dispuesto a ofrecer cualquier cosa? Esta situación lo obligó a humillarse. Realmente era algo humillante tener que decir eso. Así que el rey de Asiria le exigió un pago de más de 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. ¿Puede calcular eso? ¿Puede calcular billones y billones de dólares? Para reunir esa cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se las dio al rey de Asiria. Pero yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Ezequías. Usted es un buen rey, usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted se preocupa por guardar los mandatos del Señor, y usted experimenta una situación tan difícil que lo lleva a renunciar a lo que usted más ama, que es la casa de Dios. Imagínense vender estas maderas, vender estas luces y vender estos instrumentos y todo esto para pagar algo. Sería lo más precioso que usted podría tener, y el rey se vio obligado a darlo porque estaba en una situación vergonzosa. Tal vez una hipoteca de una casa, tal vez sacar a los hijos del colegio, tal vez no tener para comer, tal vez no poder complacer a nuestra familia en lo que deseamos, en el viaje que estábamos soñando, porque se presentó algo que mina o desfoga todos nuestros recursos económicos. ¿Por qué vienen dificultades sobre las personas que tratan de agradar a Dios? Es lógico que el enemigo pague mal, pero ¿por qué a Ezequías lo sorprende esta prueba? Si él quiere ser santo, si él quiere lograr que su pueblo se mantenga haciendo lo que Dios manda. ¿Cuál es la situación que está viviendo Ezequías? Hay un fuerte intimidador que lo acecha. Hay un abusivo que lo amenaza. Y no les había dicho el título de mi predica. El título es Amenazas. Porque yo creo que de pronto usted se puede identificar con esto. Un violento que ha conquistado a otros y quiere llevarlo a pensar que no tiene otra opción más que rendirse. Esta es una situación crítica. En su vida posiblemente hay una amenaza.
un bully, una situación económica que lo aterra, algo que le hiela la sangre. La caída del petróleo afecta su gremio. Hay otra mujer que está acechando su matrimonio. Hay una atadura pecaminosa que amenaza su vida y siente que usted no podrá vencer. Acoso laboral. Le están haciendo la vida imposible. Lo están dejando sin opciones. De pronto su trabajo se volvió esclavizante y lo está llevando a dejar a un lado las cosas de Dios. La iglesia, su servicio, su tiempo devocional. Aún usted no siente fuerzas ni siquiera para orar. En otros tiempos usted estaba fervoroso, usted tenía fuego, pero hoy usted está frío y no quisiera estar así. Usted quisiera estar bien con Dios, pero literalmente no tiene tiempo para leer la Biblia. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas que para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón rey de Egipto no es nada confiable. Por un momento, identifíquese con Ezequías. Le están dando argumentos muy exactos, muy precisos de por qué usted no va a prosperar, de todas las razones por las cuales usted va a ser vencido. Le explican con cifras, hechos y datos cómo es que usted va camino al fracaso. Y usted piensa, bueno, Dios está conmigo, algo sobrenatural puede suceder, ¿verdad? En medio de las dificultades podemos confiar en el Señor. En medio de, aun cuando todos dicen no y Dios dice sí, por lo menos uno se aferra a la palabra de Dios. Y la verdad, eso lo es todo. Cuando las circunstancias se ponen duras, Dios está ahí. ¿Y saben qué? El enemigo sabe que tú tienes esperanza. Y dice la Biblia: tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó los santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Discernamos la estrategia del enemigo. El enemigo quiere hacernos pensar que Dios está en contra de nosotros, que Él está enojado, que Él está disgustado, que hicimos algo que lo enfureció y que por eso estamos solos, que nadie pelea por nosotros, que estamos a merced de Satanás, a merced de un médico, de diagnósticos, de un juez, de un abogado. Y procede a amedrentarnos e intimidarnos. Y escuchen el tono con el que habla este mensajero de Sennacherib. Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Noten el menosprecio. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera el contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Y aquí viene el arma más sucia de Satanás. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esa tierra y destruyanla. ¡Wow! Sientan cómo la sangre de Ezequías se vuelve helada y como él dice: uy, ¿y si estos tienen razón? ¿Y si Dios ya no me quiere más? ¿Y si Dios quiere destituirme? ¿Y si Dios se alejó de mí y yo no me doy cuenta? Y el enemigo quiere que dudemos de la dirección de Dios sobre nuestra vida. Él quiere que pensemos que nuestra relación con Dios es una mentira. Satanás quiere robarnos la convicción del plan de Dios para nosotros, de que escuchamos su voz, de que estamos haciendo las cosas bien. Satanás quiere robar eso. Quiere hacernos creer que el favor de Dios ya no está con nosotros. Y en eso consiste la intimidación satánica.
A nadie le gusta sentirse intimidado, ¿verdad? No nos gusta que otros se den cuenta que tenemos miedo y que enfrentamos una situación de riesgo. Los demonios lo saben, por eso van a tratar de exponernos y ridiculizarnos. Continuamos con nuestra historia. Entonces, tanto Eliakim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joa le dijeron al jefe del estado mayor: por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No nos hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Quiero que entendamos que en ese entonces hablar en hebreo era como hablar en español, y hablar en arameo era como hablar en inglés. De pronto es como si el papá le dijera al que viene a llevarse todas las cosas de la casa, le dice: no, espérate, hablemos en inglés un momentico, que es que mis hijos no entienden, y con eso no los asusto tanto. ¿Y saben qué pasó? Dice: pero el jefe del estado mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Abuso, matoneo, bullying, tal vez como el que tú estás viviendo. Como papás no queremos que nuestros hijos se enteren que no tenemos empleo, que las finanzas no andan bien, que hay bancos llamándonos todo el tiempo para que paguemos deudas que no podemos pagar. Como jefes no queremos que nuestros empleados sepan que nuestra empresa va camino a la quiebra. Como mamás no queremos que nadie se entere que no podemos criar bien a nuestros hijos. Como mujeres no queremos que nadie sepa que no podemos tener hijos. Como niños nos da pena decir que hay alguien que nos está amenazando, que hay un bully, que hay un abusivo. Como familia no queremos ventilar los conflictos más íntimos. Y en esta ocasión los funcionarios de Ezequías piden dirección, y por eso le piden hablar en hebreo. El plan del enemigo no es afectarnos solo a nosotros, sino también a nuestros hijos, a las personas que Dios puso a nuestro cuidado, entre comillas, que son más débiles. Él quiere hacer tambalear una buena población de gente, afectando a las cabezas. Después el jefe del estado mayor se puso en pie y le gritó en hebreo a toda la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permita que los haga confiar en el Señor, diciéndoles: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Hamat y Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Servaim, Ena e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de esos dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? Y esto en el cielo ya fue el colmo. Aún así, tenemos que seguir creyendo que lo que Dios ha declarado acerca de nosotros se cumplirá. No nos dejemos intimidar por las palabras de Sennacherib. Un buen líder infunde seguridad en su gente, aún en las situaciones más difíciles. La relación con Dios y la convicción de su dirección es lo que nos da autoridad. Él respaldará tu fe. El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una sola palabra, porque Ezequías les había ordenado: no le respondan. Esto muestra que él era un buen líder. Y eso es un buen papá también. Dice 2 de Crónicas 32, 6 al 8:
Luego Ezequías les dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desanimen por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. ¿Y sabe qué? Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Dios quiere confortar tu alma hoy. Dios quiere animarte. Dios quiere que sepas que hay alguien peleando por ti, y ese es Él mismo. ¿Qué lo está intimidando hoy? ¿Cuál es esa carta de amenaza que lo tiró al suelo? ¿Cuál es ese mensaje que está dando un golpe a su fe? Esta es la lección de Ezequías para nosotros acerca de lo que debemos hacer frente a las amenazas. Número 1, corramos a la presencia de Dios para rasgar nuestras vestiduras. Dice que cuando el rey Ezequías oyó el informe, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró en el templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a otros principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar. ¿Adivinen con quién? Con el duro, con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ezequías estaba en uno de los peores momentos de su vida. Hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Usted puede estar sintiendo total impotencia, pero entre en un tiempo de fuerte búsqueda de Dios, oración intensa. Recuerde que cuando lo insultan a usted, insultan a su Padre que está en el cielo. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Es la esperanza de Ezequías. Así ya tiene que acabar. Ya voy a acabar. Esta ya es la conclusión de la primera parte. No, punto número 2: unámonos con alguien en oración. Mateo 18:19 dice, y es Jesús hablando: también les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre, y resalto esta palabra que es muy importante para nuestro mensaje hoy, mi Padre que está en el cielo la hará. A veces las crisis son un momento para ser soportados por aquellos que nos aman y para soportar a los que amamos. Te rogamos que ores por los que hemos quedado, dice Ezequías. Muchas veces estamos tan afectados por una situación que ni siquiera tenemos fuerzas para orar, y es allí cuando necesitamos a la familia de Dios. Número 3: despleguemos la carta de amenazas ante el Señor. Expongamos nuestro caso detalladamente en la presencia del Señor. Expresémosle cuánto estrés estamos viviendo. Contémosle todo lo que dicen acerca de nosotros. Describamos cómo nos están atacando. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro Padre. Dice la Biblia que después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Entremos en perspectiva, iglesia, respecto de la soberanía
y el poder de nuestro Padre. Dios no está aterrado por nuestros problemas. Para Dios se trata de algo sencillo. Dios puede solucionar nuestra peor tribulación sin esfuerzo alguno. A veces creemos que los problemas son tan grandes, pero ¿saben qué? La omnipotencia de Dios consiste en que Él no tiene nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Pero no solo eso, para Él no hay nada difícil. Pero no solo eso, Él nunca se ha esforzado. Cuando Él creó el mundo, no se esforzó, lo hizo fácilmente. Él no descansó al tercer día porque estuviera cansado. Él es Dios. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Punto número 4. Confiemos en Él. ¿Saben? Dios es papá. ¿Cuántos papás hay acá? Dios es papá. ¿Qué hace un padre cuando amenazan a su hijo? ¿Cómo actúa un papá cuando amedrentan y asustan a su niña o a su niño? ¿Ustedes se quedan indiferentes? Dios no podría ser indiferente con respecto a nuestros problemas. Su naturaleza es proteger. Él rescata al indefenso, actúa de inmediato, hace lo que sea necesario para que nadie dañe a su hijo. Segunda de Reyes 19:20 dice: después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje: esto dice el Señor Dios de Israel: he oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. Aquí viene la parte dura. Póngase usted ahora en los zapatos de Sennacherib y sienta el terror de recibir un mensaje de Dios como este. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. ¿Quiere pelea? Dios está hablando como un padre. Dios está diciendo: tú crees que estás desafiando a Ezequías, pero te metiste conmigo. Tocaste lo más valioso para mí. Y ahora el que amenaza es el Señor. Pero a ti te conozco bien. Imagínense el terror, lo horrible que debe ser que Dios le hable a uno así: sé dónde te encuentras, cuando entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca, y te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Te defenderé y te protegeré, te dice el Señor hoy. ¿Cuál sería la alegría de un hijo que está siendo amedrentado? Que su papá venga, ¿verdad? Pero Dios no se pone con cuentos. Voy a decirle algo que quiero que afirme su fe hoy. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Yo creo que él fue en silencio, ni siquiera hizo una gran entrada. Yo creo que él llegó, puso su silenciador,
Se puso sus trajes, ¿no? Y empezó. Y dijo, porque ese es el corazón de un papá, ¿no? Y esa es una palabra profética para ti hoy. Eso que estás temiendo no entrará en tu ciudad. ¿Quieren una conclusión feliz? ¿Quieren un final feliz? Está en 2 de Crónicas 32, 22 y es un solo versículo con el cual concluimos. Dice: así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Pongámonos de pie. Puede ser que tú estés viviendo una amenaza. Puede ser que tú sientas el terror de algo que tú no puedes controlar, dominar, que quiere aplastarte, que quiere derrumbarte. Puede ser que hoy estés batallando con algo que es más fuerte que tú. Puede ser que se avecine un desastre y tú creas que todo va a terminar allí. Pero hoy el Señor quiere que tú sepas que tú no estás solo, que no peleas solo tus batallas. Cierra tus ojos y permite que la presencia del Señor hoy te ministre. Permite que el tono de un padre, el tono de la voz de Dios el Padre hoy te diga: hijo, no estás solo. Hijo, yo estoy contigo. Hijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. Hijo, no estás solo. Hijo, vas a ver cayendo todos los que buscan tu destrucción. Vas a ver cómo los planes de Satanás yo los frustro, pero los frustro fácilmente. Hijo, no tengas miedo. Hijo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Alzamos nuestros ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, no se adormecerá el que me guarda, no dormirá el que guarda a Israel. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive